Un saludo, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy aquí junto con mi verdadero profesor y maestro, el padre Javier Oliveira Rabasi. Para mí es un honor, ustedes no se imaginan cuánto he esperado por esta charla, por esta entrevista. En serio, desde lo más profundo de mi corazón he estado muy emocionado por esto, porque aquí en mi canal he traído muchas personas con las cuales pues he aprendido muchísimo. Ustedes saben, yo aquí en mi canal pues he dado el espacio para que las personas que saben muchísimo más que yo puedan hablar, pero casi siempre con ellos tengo una que otra diferencia, ¿sí? Pero igual les he aprendido en algunas cosas que me parece que tienen mucho que decir, ¿no? Pero en este caso, pues con el padre Javier Olivera Rabasi me ha prácticamente que condicionado en todo mi conocimiento porque pues creo que es una persona que ha estudiado muchísimo en cuanto a la filosofía y la historia. De hecho, no sé si las personas saben aquí en mi canal, yo estoy inscrito a los cursos que el padre Javier Oliveira Rabasi dicta. Me he podido ver y estoy inscrito al curso de Isabel la Católica y también me vi el de introducción a la filosofía, curso que también pues ya tengo culminados, pero pues hay muchos cursos más. Uno de los que tengo por adelantar y por ver es el de los templarios, que obviamente es un tema que a mí me gusta, también lo he estudiado por aparte, pero obviamente con el padre Javier Olivera creo que está muy bien encaminado. Así que bienvenido, padre. Ahorita sí le doy la palabra y qué pena verle, bueno, acapararla. Bueno, ¿qué tal, Santiago? Gracias por la invitación y un honor. La verdad que no sabía que estabas, como te decía la otra vez cuando me contactaste, no sabía que estabas inscrito en los cursos, así que bueno, lo lamento. Sí, no, no, ya sé, y ya hace rato, o sea, no es algo nuevo, ya yo estoy inscrito como desde el año pasado, con todo eso le digo. Y en el canal de YouTube, yo conocí el canal de YouTube hace ya años, yo creo que hace unos 2 o 3 años conocí el canal de YouTube, a eso de un video que habla sobre la guerra cristera, que yo me acuerdo que el padre, no sé si ahí mismo estaba en México, si ahí mismo estaba en México, o fue porque sí, creo que sí, porque él hablaba de que cuando llegaba a México las personas como que le decía padrecito por padrecito, padrecito, cualquier cosa, o sea, como que tenían mucho respeto por la curia, ¿no? Sí, no me acuerdo, la verdad que el tema cristero lo he hablado muchas veces en muchos lugares porque es uno de los temas que más quiero, de hecho fue mi tema de tesis doctoral en historia, entonces Mm. hace poquito acabo de terminar de filmar todo un curso entero de 12 capítulos de 1 hora cada uno, con audiovisual, con todo, hasta con corridos mexicanos cristeros sobre los cristeros. Así que es un tema que apasionante. Y estoy viajando, si Dios quiere y si el régimen este covidiano me lo permite, el 24, la semana que viene, estoy viajando a México para un congreso cristero justamente en Guadalajara. Digo si Dios quiere y el régimen covidiano porque me han cancelado 2 veces ya el vuelo, así que no sé si se va a poder viajar. Estoy recién. Mm. Sí. Bueno, es una lástima, pero ojalá Dios quiera si se pueda dar. Padre, ¿y con Colombia usted ha tenido alguna relación o tiene Sí, alguna anécdota? sí, Porque sí lo he escuchado con respecto a México. De hecho, ahorita también estaba escuchando una entrevista que le hizo una mexicana y pues siempre tiene como una anécdota que contar con México. Yo también considero que México es un país muy creyente y pues tiene la Virgencita de Guadalupe, etcétera. Pero nunca le he escuchado hablar algo de Colombia. mira, tuve la gracia de ir a Colombia puntualmente a Bogotá a dar unas conferencias y a Medellín, sobre todo porque hace 2 años, en el año en el 19, a principios del 19, la Pontificia Universidad Bolivariana, Javeriana, Javeriana. no, la Javeriana no, porque esa no creo que me hubiese invitado, este, porque es más bien de izquierda, la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia. ¿Mm? Ah, ya. IPB, que me invitó a dar un ciclo de conferencias para doctores, para doctorandos concretamente, Ujú. en la Universidad de Medellín. Estuve como una semana entera ahí, gracias a Dios, y muy lindo. Y después en Bogotá, también de una o dos conferencias también en Bogotá. Pero sí, la verdad que Colombia me quedé encantado. Era la segunda vez que iba. Había ido una vez ya desde Ecuador. Ustedes tienen un santuario muy hermoso en Colombia que poca gente lo conoce, que es el santuario de la Virgen de las Lajas. Sí, en paz. Exactamente. Y yo quería conocer sí o sí ese santuario porque es una imagen muy conocida y muy hermosa de la Virgen Santísima en el medio de la peña, en el medio de la roca, un santuario neogótico, pero lindísimo, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, a su vez, porque tengo mucha devoción, ustedes no sé si acá llegan a ver, allá al fondo, arriba, a mi izquierda, o sea, allá, tengo las Sí. obras completas
completas de San Ezequiel Moreno Díaz, que fue obispo de Pasto. Él es español, pero fue obispo de Pasto y fue el famoso obispo que en su tumba quiso colocar como lema una frase muy fuerte, muy polémica, que es el liberalismo es pecado, ¿no? Fue un gran obispo que tuvo Colombia, que él era español, de origen español, pero ahí yo tengo las obras completas allá arriba, ¿no? Y bueno, y pocos conocen la vida y la obra de él, una obra, de hecho tuvo que irse casi exiliado porque los perseguía la masonería, los perseguían los liberales, y bueno, entonces Colombia le tengo un bastante cercanía por esto, porque pude viajar un par de veces, y aparte por San Ezequiel Moreno Díaz. San Ezequiel Moreno Díaz no lo tenía en Sí, sí, mi... Y a mí un me perfil. gusta, no, a mí me gusta siempre encontrar como personajes colombianos que sean como de esa línea, porque ya que mencionó usted a Pasto, Pasto en las épocas de las mal llamadas independencias era realista, era un bastón realista y muchos mestizos e indígenas pelearon a su vez por el rey, ¿no? Por el rey Fernando VII. Y, Mira, y, y lo que yo me doy cuenta es, por ejemplo, que de Pasto no sabía que el obispo allí había realizado una buena tarea y una buena labor. Otro personaje a destacar de esas épocas es Agustino Agualongo, un mestizo que también peleó a favor del rey. Eso tampoco, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de Pasto, menciono a Agustino Agualongo porque termina siendo fusilado por la orden de Bolívar a través de Sucre, su general Sucre, ajá. y antes de morir dijo, si tuviera 20 días daría el nombre de la Iglesia Católica y por el rey de España. Ah, mira, mira, ¿No, impresionante. no lo conocía, padre? No, no lo conocía, no lo conocía. No, La historia de él es increíble porque al último él termina muriendo porque, o sea, Pasto fue muy realista, fue un bastante muy realista y cuando Bolívar quería ir a Ecuador, tenía que pasar por Pasto y resulta que siempre eso era una guerra de no terminar. no Entonces, entiendo. a veces les tocaba irse como a la zona del Pacífico más y tirarse al mar porque por Pasto no pasaban, por Mm, Pasto no pasaban. Y uno de los generales principales de la orden realista fue Agustín Agualongo y resulta que Agustín Agualongo se enlista cuando se entera que Bolívar, bueno, que Bolívar iba a pasar por ahí. Y resulta que eso son guerras interminables. Y una de esas guerras, porque una vez Bolívar como que manda a Sucre a tomarse Pasto el 24 de diciembre, o sea, una Navidad, se conoce como la Navidad Negra. Y resulta que allí mataron como a 500 personas, a jóvenes, niños y de todo. O sea, se toman a Ecuador, se toman a Pasto por vía sangrienta y dice que la calle principal de Pasto se tiñe de sangre, o sea, dice que eso fue súper, hiper, mega violento. Agustín ok. Agualogo le toca salir y se esconde las monjitas le dan como cabida y él logra escapar, pero después más adelante por allá lo cogen y Bolívar le dice que si jura lealtad a la orden patriota, él le respeta la vida y él dice que no, que prefiere morir por el rey y por la Iglesia Católica sin lugar a dudas. Y eso es una Mira, historia que vale la pena siempre recalcar porque obviamente en torno a Simón Bolívar está toda una leyenda buena y contra la sí, sí, Iglesia claro, siempre está y contra España está una leyenda mala, ¿no? totalmente. Entonces, Mm, padrecito, también aquí en Colombia tenemos un pensador que digo yo que está como a la línea de Castellani, que usted siempre lo coloca ahí atrás. Yo siempre lo he sí. visto, tanto en sus cursos como en todo. Se llama Nicolás Gómez Dávila, se lo Oh, recomiendo. sí, sí, no, por Dios, no, me estás hablando de personajes que conozco. O sea, los famosos Sí, aforismos, Gómez Dávila es un genio total. Por si no lo conocen algunos, fue uno de los grandes escritores que tuvo Colombia, digamos, en el siglo pasado, ya estamos hablando del siglo pasado, un genio, un tipo que se dedicó prácticamente toda su vida a escribir, es el genio el esbozo de los aforismos, digamos, ¿no? Por eso es el gran genio hispanoamericano de acuñar frases cortas, pequeñas, con un contenido potentísimo, tremendo, 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 y con un pensamiento súper clásico, católico. Por eso muchas veces es vapuleado o planteado en la conspiración del silencio por el mundo más bien hoy ateo, ateizante, ¿no? Pero sí, sí, Gómez Dávila, un genio total. Mm. siempre me gusta mencionarlo a las personas que pues, son católicas que vienen aquí al canal, recomendárselo a saber porque más, aparte de que es un compatriota mío, fue un compatriota mío,
Yo digo, pues obviamente, claro, los españoles, los ingleses tienen a Chesterton, ¿no? Y Claro. España pues tiene así de nuevo a Menéndez Pelayo y a otros más, ¿no? Y Sí. Argentina pues tiene a Castellani. Y Mm. entonces yo digo, pues Colombia también tiene a Gómez Dávila, pero es poco mencionado, a pesar de que en entornos de filosofía dura y Mm. pura, lo mencionan porque le tienen muchísimo respeto. Y los católicos, pues la idea es que también lo puedan conocer. Sí, Y sí, claro. bueno, y bueno, padre, esto le quería preguntar por una persona que usted ha estudiado muchísimo y le ha dedicado bastantes horas de su tiempo a darla a conocer, que es a Isabel la Católica. ¿Por qué decide llevar adelante esa labor? Bueno, a ver, como todas las cosas que me planteo o trato de estudiar y después de divulgar, a mí siempre me ha interesado tocar los temas que son o bien silenciados, olvidados, o que son más bien polémicos. Los otros temas me aburren un poco. Entonces, entonces me intento meter en los temas donde o yo mismo tengo alguna duda o veo que se está aprovechando el planteo histórico, filosófico, principalmente ese, literario, para tergiversar la historia. O sea, yo cuando más o menos de tu edad, un poco más joven todavía de tu edad, cuando por primera vez yo tuve la oportunidad de conocer a Antonio Gramsci, este pensador italiano, comunista, ¿no? Uno de los dirigentes del Partido Comunista Italiano, y entendí por medio del sacerdote argentino, que es jesuita, el padre Alfredo Sáenz, que era el que estaba divulgando el pensamiento de Gramsci para hacer lo contrario, no para hacerse gramsciano, ¿no? Cuando entendí lo que era la revolución cultural, yo desde muy joven, antes incluso de entrar al seminario, dije, bueno, yo me gustaría trabajar sobre este punto. Y específicamente porque la revolución cultural o la contrarrevolución cultural puede ser planteada desde distintos ámbitos, desde el ámbito de la pintura, de la música, a ver, del cine, de la literatura, de la filosofía, de la historia. A mí siempre me interesó el tema histórico, mucho. Entonces, traté de meterme en lo que uno podría llamar, yo humildemente lo llamo así, una apologética histórica, o sea, una defensa de la fe por medio de lo que se llaman los preámbula fide, los preámbulos de la fe, o las ciencias auxiliares de la teología. Por ejemplo, una de estas es la historia. Entonces, uno de los puntos concretos de la historia que me interesó porque ha sido totalmente silenciada o denigrada y totalmente de modo injusto, es la historia de la gran reina que tuvimos aquí en lo que era la España americana, que fue Isabel la Católica, reina de la península y a su vez reina de esto, porque todo esto era España. Acuérdense que no había colonias, o sea, las Indias no fueron colonias. Y entonces, bueno, me dediqué bastante tiempo a estudiar la vida de ella, de hecho, consultando lo que se llama la Positio Canónica. La Positio Canónica es un libraco así grandote, ¿no? Donde se resume todo el proceso de beatificación de la gran reina Isabel la Católica. Y bueno, entonces publiqué, de hecho fue publicado eso como un capítulo bastante largo, iba a ser publicado como un libro en realidad, del segundo tomo de Que no te la cuenten. Pero al final decidí, como ya había tenido mucho éxito el primer tomo, decidí incluirlo como un capítulo grande, que de hecho toman la parte más grande de todo el segundo tomo de Que no te la cuenten, para que se divulgara el pensamiento y la vida de la gran reina Isabel. Pero sí, bueno, digamos, la motivación fue porque es un tema polémico, silenciado o tergiversado, y a su vez porque es un modo de defender por medio de la historia nuestra fe, porque si a vos te atacan la historia, también de algún modo te atacan la fe. Cuando te atacan, te tergiversan la historia y te hablan de leyendas negras de la iglesia, de algún modo vemos minada un poco la propia fe. Se perdió el audio. Ya, Ahí está. estaba silenciado. Sí. Bien, padre, me gusta muchísimo lo que menciona sobre Isabel. Sí, ojalá se pueda dar a conocer y más en estas épocas en donde el feminismo habla de que nuestras raíces y nuestra cultura viene dada por los españoles y es una cultura machista que las desprecia, etcétera, pero pues no sabe que tuvimos una reina que fue probablemente la mujer más poderosa después de la Virgencita María, ¿no? Y hay un dato, no sé si el padre lo tenga presente, y es que el juego del ajedrez, como lo conocemos actualmente,
con la reina, así como una de las figuras más poderosas en el tablero, nace y se desempeña de esa forma, después de que pues, Isabel la Católica tiene ese desempeño también allí mismo en España, ¿no? Y en las Américas. Y pocas cosas también se saben, ¿no? Con respecto a la influencia que tuvo España en el juego del ajedrez. Uno de los primeros campeones mundiales fue Ruy López. De hecho, hay una apertura muy conocida que diría yo que es la más jugada en el ajedrez, que se llama la apertura Ruy López o la apertura española. Y él fue el primer campeón mundial reconocido porque Felipe II organizó un torneo, no sé si fue en el Escorial o en dónde fue exactamente, y allí fueron varios personajes de Europa a jugar y ganó un italiano, porque resulta que en Italia en ese momento estaban los mejores ajedrecistas del momento. Y la persona que ganó, Felipe II, se me escapa el nombre, ¿cómo se llamaba? Y resulta que gana y le da una exención en impuestos a esta persona, al lugar donde esta persona había nacido. Y durante 10 años no tenían que pagar impuestos. O sea, el ajedrez como lo conocemos al día de hoy fue promovido inicialmente por el Imperio Español. Y muy poca gente sabe eso. A mí me encanta el ajedrez, al día de hoy yo juego ajedrez, pero no soy tan bueno, pero ahí estoy con todo eso. Padre, me gustaría hablar sobre la historia. ¿Usted cree que la historia es una ciencia? Muchos dicen que la historia la cuentan siempre los ganadores, que porque si no es así, la historia como tal no existe. Pero yo me doy cuenta que en algunos lugares en donde se supone que la izquierda no ha ganado, no ha tenido triunfo, es quien tiene el relato. Entonces, y es quien cuenta la historia. Entonces, al parecer, no sé si esto es tan así. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, o sea, para analizar el estatuto, digamos, epistemológico de la historia, habría que agarrar más de una corriente historiográfica de que plantea qué es la historia, porque esa es la gran pregunta que algunos se hacen. Y si uno quisiera hablar de modo genérico, uno podría decir, bueno, sí, la historia es una ciencia social, digamos, ¿no? Que analiza los hechos trascendentes del pasado, ¿no? De modo genérico, digo general, ¿no? Ahora, específicamente hablando, si uno va a la definición clásica de ciencia de Aristóteles, que es el conocimiento cierto por medio de las causas, bueno, estrictamente hablando, no se le podría dar al estatuto epistemológico de ciencia, digamos, como el resto de las ciencias duras, más que nada, a la historia por una cuestión muy sencilla. Porque la certeza a la cual se llega en la historia no es la misma certeza a la cual se llega en las matemáticas. O no es la misma certeza a la cual se llega, por ejemplo, no sé, en la metafísica, ¿no? No. Se habla de que cuando en la historia se llega a una cierta certeza moral. O sea, ¿por qué? Por medio de las fuentes primarias, ¿no? Las fuentes primarias son las directas, digamos, ¿no? Las fuentes secundarias, ¿no? Por medio, no sé, de una biografía o lo que fuere. Por eso la certeza siempre no es matemática o no es tan fuerte como las ciencias duras. Por eso algunos historiadores tienen complejo por esto, por cierto, ¿no? Sino que es más bien moral, así como cuando uno tiene, porque de algún modo tenemos certeza moral por la fe humana que tenemos en las personas que han escrito. O sea, eso es importante saberlo, ¿no? Le creemos, o sea, nadie vio a San Martín, nadie vio a San Martín cruzando los Andes, nadie vio a Colón llegando a las Islas Guananí, descubriendo América, pero creemos con fe humana, digamos, que eso fue cierto, que los que vinieron con Colón después lo escribieron en sus diarios, en las crónicas. Entonces, bueno, en ese sentido. Ahora, que después la historia pueda ser manipulada, y sin ninguna duda, la historia puede ser maestra de la vida, como decía el gran Cicerón, o sea, magistra vitae, la historia es maestra de la vida porque te enseña a vivir. O sea, la historia personal, porque uno dice, bueno, a ver cómo me fue antes y a ver si no cometer los mismos errores y tratar de imitar los aciertos. O la historia de otro, o sea, por eso los romanos decían que la historia tenía una función arquetípica, o sea, ayudaba a que fuese modelo, por ejemplo, no sé, Plutarco, ¿no? Las vidas paralelas, la vida de César y de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, bueno, de ese modo, bueno, pero también se puede usar mal, o sea, la historia se puede usar para, como decías antes, para la historia que usan, la escriben los que ganan, habitualmente es así, ¿no? Pero si esos que ganan son honestos intelectualmente hablando, bueno, van a escribir una historia como lo más cercana a la realidad, ¿no? Pero si no son honestos, y bueno, van a intentar tergiversar la historia. ¿Y para qué lado? Y para el lado que son ellos, digamos, ¿no?
Por eso es que está siempre acá el estatuto de la ciencia epistemológico de la historia siempre es discutido por esto que se plantea recién, ¿no? Ujú. Bien, muy interesante lo que usted menciona. Yo creo que también tiene como una semejanza con el tema del derecho positivo y el derecho natural. Algunos defensores del derecho positivo dicen que ningún derecho, el derecho natural como tal no existe, que solamente existe el derecho positivo, porque supuestamente el derecho natural es muy idealista. Claro. Y entonces por este estilo ellos dicen y sostienen, ¿no? Que todo derecho es derecho positivo, porque si no hay un Estado que lo reconozca y lo lleve adelante y lo imponga y lo haga valer, entonces ningún otro más puede tener esa validez. ¿Qué tiene usted para agregar o como contraargumentar con respecto a todo esto? Porque obviamente nosotros partimos de la línea del derecho natural, ¿no? Sí, a ver, acá no hace falta ser cristiano para esto, ¿no? Si o sea, entiendo que si no hay un Estado que regula un derecho, por lo tanto, ese derecho puede verse lesionado, es cierto. Pero el derecho natural el derecho no existe porque hay un Estado que lo otorga, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se plantea de lo que es la corriente llamada, mal llamada, pero ius naturalista, o sea, desde el punto de vista ius por la justicia o el derecho, y natural por el derecho natural. No, no. O sea, esta gente plantea lo que te va a decir Kelsen, por cierto, ¿no? Que si un Estado totalitario, como por ejemplo el Estado nazista, o sea que ponemos el ejemplo clásico, aunque no me gusta siempre meter el tema de los nazis, porque si no es como que son los únicos malos de la película, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a poner este ejemplo porque lo dijo Kelsen en una conferencia. Hans Kelsen, el gran famoso de los modernos, fundador del derecho positivo, del jus positivismo, el derecho positivo, estaba planteando que solamente es derecho lo que un Estado plantea que es derecho, ¿no? Lo que está puesto, positum, por eso positivo, derecho positivo por eso. Se levantó un alumno y dijo, profesor Kelsen, muchas gracias por la disertación. En base a lo que usted acaba de decir, tenemos que entender que el Estado y el derecho del nacionalsocialismo, hoy por hoy vigente en la Alemania nazi, se encontraba en tiempos de Alemania nazi, es una cosa que hay que acatar, que está bien. Kelsen, con sana lógica y coherente con su sistema ideológico, Uh-huh. dice, sí, es cierto. O sea, si los nazis plantean un derecho, hay que acatar y hay que obedecerlos. Bueno, a eso lleva el derecho positivo, a pensar que no hay nada, porque acá está el problema de fondo incluso de la modernidad, de que no hay nada que sea verdadero o que sea falso, de que no hay nada que esté bien o que esté mal. Uh-huh. Algo es verdadero o algo es falso en tanto y en cuanto el rey o el gobernante de turno o el dictador de turno lo dice. Entonces, la sotana esta es negra, no porque es negra, sino porque estamos de acuerdo con una convención en decir que esto es negro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ahí está el Uh-huh. punto de fondo. Ninguna verdad es absoluta, son todas verdades relativas, que ya de por sí es plantear una verdad absoluta. ¿Cuál? Que todas las verdades son relativas. Uh-huh. ¿Quién lo dijo? Santo Tomás de Aquino, hace 800 años. Si todo el mundo dice que toda verdad es relativa, está afirmando una verdad absoluta. ¿Cuál? Que toda verdad es relativa. ¿Mm? Y con Uh-huh. el derecho natural pasa algo parecido. Bueno, pero en fin, es un tema interesantísimo. Sí, claro, es un tema era interesante porque igual parten de una supuesta verdad para negar todo lo de allá adelante, ¿no? También se me hace muy similar con el tema de Descartes, ¿no? La duda metodológica, el cogito ergo sum, ¿no? Dice, ¿cómo puede uno dudar de todo? Pero entonces si usted está dudando es porque está partiendo, obviamente, de un conocimiento. O sea, es que llegar a esa conclusión es prácticamente que imposible porque uno ya está moldeado directamente por el entorno que está actualmente, ¿no? Padre, me gustaría ir, ya que estamos hablando de errores, ¿cuál cree usted que podría ser el error o a dónde podría usted rastrear el error que nos lleva hasta nuestros días, ¿no? A esta degeneración actualmente en donde pues ya hay personas que no saben si son hombre o mujer, se está llevando adelante un genocidio masivo intrauterino, se está proponiendo un mundo ideal homosexual, bueno, todo ese tipo de cuestiones que supuestamente nos van a llevar a un estadio parecido al Edén, en donde no habrá contaminación ni habrá nada por el estilo. ¿A dónde cree usted que nos podría remitir el primer error, ¿no? Donde hubo ese punto de quiebre como con ese orden antiguo o como con ese orden viejo, mal llamado medioevo, ¿no? Edad media,
que usted dice, aquí es. Bueno, si uno tiene que remitirse, tiene que irse a la escritura. O sea, acá tengo la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, y tenemos que ir al libro primero de Génesis, acá, al pecado original. Ahora, si uno no quisiera irse tan lejos, porque el fruto de la desviación del hombre es el pecado original, ¿no? O sea, tenemos una naturaleza caída. Ahora, es cierto que por momentos en la historia ha habido momentos en que el hombre estuvo más cerca de Dios y por lo tanto, fíjese lo que voy a decir, ¿no? Eh, Más cerca incluso de su propia naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el hombre es llamado, según la definición clásica de Aristóteles, como animal racional. Por lo tanto, cuanto más el hombre vaya obrando conforme a su razón, a su racionalidad, a lo que es propio, a lo que es característico, a lo que lo constituye como ser humano, según cuanto más racional se maneje, más hombre va a ser. Ujú. Uno pierde su racionalidad a partir de, bueno, de eso que conocemos como parte del dogma de nuestra fe, que es el pecado original, que algunos hoy por hoy, de hecho, niegan. O sea, por ejemplo, Rousseau te va a decir que Dios nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Ujú. Eso se encuentra pero en gran parte desde el Emilio de Rousseau, donde lo dice él, pasando por Piaget y por todos los psicópatas, psicopedagogos modernos que plantean que a los niños hay que dejarlos hacer lo que quieran, total son buenos por naturaleza, no le impongas nada, no lo atosigues, en fin, bueno. Ahora, si uno me debería apurar un poco y decir, bueno, ¿dónde estuvo después del pecado original? ¿Dónde comienza el quiebro, la falla? Yo, obviamente, hay 1000 hitos para colocar en la historia, pero yo por lo menos comienzo planteando a partir de la decadencia del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, o sea, el abandono del pensamiento del gran Santo Tomás de Aquino, con lo que se llama la decadencia de la escolástica, con el nominalismo, que es una corriente escéptica en filosofía espantosa, y después con todo lo que implicará después la filosofía moderna. Lo que mencionaste de Descartes es un ejemplo, pero uno podría seguir mencionando filósofos hasta la escuela de Frankfurt moderna, hasta la pseudo-filosofía de los fantoches que hoy dicen hacer filosofía y lo que en realidad lo que hacen es repetir, ¿no? Pero yo creo que un modo de volver al pensamiento coherente es volver a la filosofía y a la teología, por cierto, del más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, que fue Santo Tomás de Aquino. Ujú. Sí. Padrecito, muy interesante lo que usted menciona, y le quería preguntar algo más con respecto a su figura, y es, usted conoce, digamos, todos estos errores ya cuando está dentro de la iglesia y está estudiando todo esto y se da cuenta que, bueno, los errores llegan es por dejar a un lado la filosofía clásica y lo que ha enseñado la iglesia durante muchísimo tiempo, o usted lo encuentra por fuera de entrar de entrar a la iglesia, y aún así sabiendo todo lo que le exige la iglesia seguir, ¿no? Ya aún así usted dice, igual lo tomo. Porque a mí me pasó al contrario, ¿no? A mí me pasó al contrario, es decir, yo empiezo supuestamente a decir que una batalla cultural y toda la cuestión, y me pongo a grabar videos porque pues Dios me ha dado como el talento, ¿no? De hacer videos, de grabar y de conocer bien como las redes sociales. Eh, pero igual en su momento era muy ingenuo porque no sabía bien cómo contra qué estaba luchando, ¿no? Como contra qué estaba luchando. Entonces ya igual ya sumergido como en mi profesión, por llamarlo de alguna forma, en mi trabajo, me doy cuenta de que, claro, ya hay un error, ¿no? Hay un error que yo estoy cometiendo y entonces ya estando metido acá como que estudio más a profundidad y me encuentro de que pues también estoy metido en un error y necesito ir como cambiando y también cambiando todo lo que digo, hago, etcétera, porque yo creo que nuestra fe también nos condiciona, igual las ideologías nos condicionan, ¿no? Todas las ideologías que uno sigue lo condicionan, ¿no? Entonces, no sé si a usted le pasó exactamente igual que a mí. Bueno, a ver, la ideología, sea cual fuere, es algo malo. O sea, toda ideología es mala. Por eso nuestra fe no es una ideología. El pensamiento católico no es una ideología, porque una ideología es un sistema cerrado de pensamiento que es independiente de la realidad, ¿no? Entonces, la realidad tiene que ser como yo la pienso. Si nosotros creemos que Dios realmente se reveló por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre, hecha carne, que murió y padeció por nosotros, que tenemos la Sagrada Escritura, ¿no?
tenemos la Sagrada Tradición, tenemos el depósito de la fe de 2000 años, que viene desde Cristo a los apóstoles y después a nosotros. Bueno, no es una cosa que uno se inventó y uno quiere autoconvencerse de eso. Una ideología es, por ejemplo, el marxismo, una ideología es el liberalismo, una ideología es, a ver, cualquier planteo, lo que llamamos hoy por hoy ideología de género, en fin, bueno, algo que Feminismo. el feminismo, o sea, si la realidad no se condice con la idea que yo tengo, pues peor para la realidad. Intento hacer con lo que dice Chesterton, ¿no? Si mi sombrero es más chico que mi cabeza, en vez de agrandar el sombrero, achico la cabeza como los jíbaros, ¿no? Bueno, por eso es que la fe más que condicionarnos, nos ayuda, porque razón y fe nunca se van a poner en contraposición, porque el autor de la razón y de la fe es el mismo autor, que es Dios mismo, ¿no? Por eso, Ujú. ratio van siempre de la mano. ¿Qué hacer entonces ahora la pregunta de uno, si no entendí mal, yo cuando veo que en la realidad o en la misma iglesia, pongámosle en concreto, en la misma iglesia, hay gente que no está viviendo ni conforme a la razón ni conforme a la fe, ¿qué hacer? En este caso, soy como todo bautizado, no, porque a veces la gente cree que la iglesia son los curas o las monjas o el papa, no, no, no. Todo bautizado es parte de la iglesia, por lo tanto, todo bautizado tiene su derecho como bautizado, su obligación también, su deber, y a su vez su herencia, que puede perderla, la herencia que es el cielo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacer? Esto cuando yo ingresé, incluso como al seminario, o antes, mejor dicho, de ingresar, lo voy a decir, una de las razones por las que yo trabajaba como abogado, antes de ser sacerdote, entrar al seminario, ¿no? Me gradué como abogado, empecé a trabajar, o sea, ya trabajaba de antemano, me gradué y seguí trabajando, y después ingresé al seminario. Pero una de las razones que también yo sopesé cuando ingresé al seminario es esto que decías recién. Este, Hay una decadencia también en muchos lugares, en muchos obispos, curas, etcétera, uno que uno podría llamar como un gran progresismo, y aquellos que no son progresistas, en algunos lugares son más bien ignorantes, porque tuvieron una mala formación. ¿Qué hacer? Bueno, me puedo quedar tranquilo criticando en mis redes sociales, escupiendo para el otro lado, o decir, bueno, a ver, yo creo tener vocación al sacerdocio, me meto yo entonces a ser sacerdote, ¿no? Así como dice la escritura, ¿no? No has querido mi sacrificio en el holocausto, ¿no? Es por eso que yo digo, yo vengo, Señor, a hacer tu voluntad. Bueno, acá estoy. Ujú. Tengo el corto tiempo de vida que tenemos, yo quiero gastarlo de esta manera, hasta que me muera. Y bueno, entonces ahí estuve. Pero sí, obviamente una vez se encuentra con gente que es el fuego más fuerte, el fuego cruzado, no del enemigo, sino del interno, o el que en vez de estar ayudándote a cavar una trinchera, te está tirando tierra encima. Y bueno, pero eso pasa siempre, ¿qué va a ser? Así es la vida también, ¿no? En todos lados. Sí. Ese es un tema complejo que también me gustaría pues preguntarle, ¿no? Yo actualmente, pues mi entorno, yo he venido anteriormente del liberalismo y de otras ideologías. Lastimosamente en la universidad pues fui progresista y me llamaba así mismo progresista, pero después de un tiempo caí en las manos del liberalismo como por reacción, ¿no? Y de hecho comencé mi trabajo y hacía videos y toda la cuestión alrededor, ¿no? De esta ideología. Y después de un tiempo, pues mi conversión ha sido paulatina, ¿no? Y aparte de eso, pues mi desarrollo a favor de pues buscar y estudiar el objeto tal cual es, no lo que mencionaba el padre anteriormente, ¿no? Esa es la diferencia entre filosofía e ideología, porque la ideología ya es un sistema cerrado, que yo digo que ya está castrado, que parte como que no da frutos, sino que ya es cerrado, entonces es como que no se puede agregar mucho más porque dentro de esa propia ideología ya se comportan como secta, ¿no? Está muy pendiente de lo que usted diga y haga con respecto a todo esto, porque si no ya es un anatema, ya es un hereje, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta de todo eso, pues empieza mi conversión y mi desarrollo que me lleva hasta nuestros días. Eh, Claro, cuando yo mencionaba lo del tema de los condicionantes, yo me refería especialmente, digamos, como a los dogmas que se nos adjudican a nosotros, ¿no? Es decir, no, es que usted es un dogmático, o sea, usted es católico, es dogmático. Ya decía Chesterton, ¿no? Que hay personas que sabemos que seguimos dogmas y hay personas que siguen dogmas pero no lo saben y los propios sistemas ideológicos pues lo tienen así, lo llevan adelante, ¿no? Y bueno, y en esta conversión, pues obviamente
allí cuando pertenecía a esa ideología, pues tuve amigos y pues parte de mi trabajo que me lleva también hasta nuestros días, pues viene del liberalismo. Entonces, claro, al día de hoy, como yo intentar sumergirme entre católicos, pues muchos de ellos son muy críticos con lo que yo hago o con quienes me revuelvo y toda la cuestión, ¿no? Entonces, yo no sé, no he podido, digamos, responder a este enigma. No sé, usted qué me recomienda. Yo he visto el último tweet que usted hizo eh, Sí. comentando algo sobre lo de Javier Milei y esa misma línea que lo criticaron dentro de la propia iglesia y como gente que es como de nuestra misma idea, entre comillas, pues son muy críticos, así como lo mismo que le pasó a usted, lo mismo que me pasa a mí. Entonces lo que yo le quería preguntar es qué me recomienda para yo, pues, si continuar o no, porque igual, o sea, como le digo yo, no solamente por amistad, porque yo con muchos de ellos tengo amistad y son grandes personas, son buenas personas, por su ideología no los voy a dejar a un lado, ¿no? Si yo digo que pues en el día a día yo también trato como de decirles, mire, yo creo que usted está en un error por esto, aquello y lo otro, pero también aparte de eso tengo relaciones económicas con ellos, parte de mi trabajo es con ellos, entonces pues no sé usted qué me recomienda con respecto a todo esto, padre. Mientras hablaba me acordaba de un texto que se encuentra en la escritura, concretamente, en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos, 12 de San Marcos, ya por el versículo, tiene que ser 20 y pico más o menos, a ver, no, un poco más, 32 más o menos. Se le acerca un escriba era un abogado, por las dudas, ¿no? A Jesús, ¿no? Y, perdón, el capítulo, sí, capítulo 12 de Marcos, versículo 28. Dice, llegó también un escriba que los había oído discutir, ¿no? Le pregunta el escriba a Jesús, ¿no? Uh ¿Cuál -huh. es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Uh -huh. No existe mayor mandamiento que estos. Y el escriba entonces le dice, ¿no? Maestro, bien has dicho, que es el único, que no hay otro más que él. Y el amarlo con todo corazón, bien, en fin. Y después entonces el Jesús, viendo que el escriba le había contestado bien, entonces le dice esta frase muy interesante que se encuentra en el versículo 34 del capítulo 12 de San Marcos. Tú no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente, y ahora voy al punto concreto este que me planteabas respecto de lo que pasó, por las dudas la gente no tiene por qué saberlo. Hoy es viernes. Creo que fue el miércoles pasado o el martes por ahí. Yo publiqué un tweet muy cortito que decía algo así, porque aquí en Argentina, en mi país, el domingo pasado hubo unas elecciones que son más bien de estadísticas para ver cómo están los candidatos, Uh no es que -huh. Las paso. exactamente. Entonces hubo elecciones bueno, y a un candidato de aquí a Argentina, precandidato a diputado que se llama Javier Milei, que es liberal, él se autodenomina de esa manera, yo publiqué un tuit, le fue bastante bien, yo publiqué un tuit habiéndolo criticado previamente a este más de una vez, a este personaje, dije, las nuevas generaciones, se ve que las nuevas generaciones quieren que cuando se hable, algo así estoy citando de memoria, se vaya al hueso, o sea, con vueltas. Y es lo que pasó con Javier Milei, que siguiendo un liberalismo coherente hasta la médula, Uh ¿no? -huh. Liberalismo coherente hasta la médula. Entonces, bueno, claro, la gente lo ha votado como una especie de voto castigo. ¿Qué pasó? Claro, a veces uno cree que la gente cuando lee entiende rápidamente bien, ahí está el texto, ¿no? Eso, ahí está. Yo lo Lo que sucedió compartí. Ahí está, fenómeno, ahí está. Lo que sucedió con Javier Milei en Argentina, de la pauta de cómo las nuevas generaciones desean que al hablar se vaya al hueso. Y esto independientemente de las críticas que se le puedan hacer hasta hacer su liberalismo coherente hasta la médula. Sería bueno evangelizarlo, lo intentaremos. Bien, claro, hubo gente o bien que está, me parece a mí, honestamente, o que está muy apasionada y está enojada por otra cosa,
o que no, o yo me expresé mal, o hay gente que puede ser claramente que tiene falta de comprensión lectora, que creo que puede ser factible. El liberalismo coherente, o sea, un liberalismo coherente hasta la médula, en el caso de Milei, ¿por qué lo digo? Porque lo sigo sosteniendo. Si una persona plantea que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, que es la famosa frase totalmente refutable, por cierto, de Venegas Lynch hijo, un liberal conocido acá en Argentina, porque más bien lo que el respeto irrestricto del derecho de Dios tengo que tener yo primero, ¿no? Y primero son los derechos de Dios, después los derechos en todo caso del hombre. Y si los derechos del hombre van contra el derecho de Dios, entonces, bueno, ahí volvemos de vuelta al tema del positivismo o el naturalismo. En fin, no entro en esto. Pero el planteo era, si yo pienso, ahora me pongo en la cabeza de un liberal, que para mí el principio, el punto de partida de mi ideología es el respeto restricto del proyecto de vida del prójimo, por lo tanto yo tengo que estar a favor de la eutanasia, porque si un tipo se quiere matar a sí mismo, y que se mate, tengo que estar a favor del suicidio, tengo que estar a favor de la drogadicción. La ideología de género. Totalmente. Tengo que estar a favor de que un tipo se autoperciba como homosexual, travesti o mandril o mañana lo que sea. Y tengo que estar a favor de, no sé, de que hagamos contratos libres entre una prostituta y un proxeneta. ¿Por qué no? Porque, bueno, somos libres, ¿no? Somos libres. Por eso, si un tipo es coherente con todo esto, entonces tiene que estar a favor de todo eso. Y Javier Milei está a favor de todo eso, ¿no? O sea, eso, digo, hay que decirlo, hay que saberlo, porque lo he dicho públicamente. Amén de otras cosas más también que tiene como graves inmoralidades, ¿no? Bien, eso no quita, porque no lo quita, que el tipo tenga cosas muy buenas, ¿no? Y que a su vez quizás necesite ser evangelizado. ¿Por qué? Porque si, seamos sinceros, si una persona como él, Javier Milei o los Javier Milei que existen en el mundo, no importa quién sea, ¿no? Lo único que recibieron como catolicismo, como cristianismo, como doctrina social de la iglesia, es una especie de populismo edulcorado de un par de curas tercermundistas que creen que la opción por los pobres es el único modo de evangelizar. Entonces está en el horno el tipo ese. O sea, no tiene ninguna formación católica. O sea, cree que la formación católica simplemente es eso, de dar planes sociales a las personas pobres, que podrá servir en algún momento, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, si alguien se ha enojado porque yo dije que me gustaría evangelizarlo y que de hecho estoy intentando, ya estoy en contacto con gente amiga, pero no para hacer una entrevista, porque eso no es mi fin, a menos no momentáneo, es para ir a tomar un café con una persona. Bueno, si alguno se enojó por ese tema, evidentemente no entiende nada de lo que es la evangelización, no entiende nada de lo que es la conversión, no entiende nada que la verdad que yo soy pescador de hombres. O sea, entonces no pesco en una pecera solamente los puros. Y si tuviera que ir a evangelizar a Fidel Castro con un broche acá en la nariz, voy a evangelizarlo. Pero no, tapándome la nariz. Pero bueno, a ver, al punto es fuera del tema anecdótico, es un tema puramente accidental. Yo creo que ¿qué hay que hacer con esta gente? Y bueno, es lo de San Pablo, hay que examinarlo todo, dice, examinarlo todo y quedaos con lo bueno, dice San Pablo, ¿no? Examinarlo todo y quedaos con lo bueno. Esto fue siempre así la labor de la iglesia. O sea, en los primeros siglos, los primeros cristianos trabajaban, de hecho, como ministros, como sirvientes, como ayudantes de los emperadores que eran paganos. Tenían amistades que eran paganas y ¿qué hacían? Tomaban lo bueno, pero ¿para qué? No para mimetizarse con ellos, no, porque nuestra labor, como en el caso de un bautizado, es también intentar evangelizar a las personas que no están cerca de Cristo, o que tienen un Cristo edulcorado, o tienen un Cristo a su manera, un Cristo, una especie de religión a la carta. Entonces yo no puedo mostrarme con ellos cuando estoy, porque sí, eso sí es patético. Eso sí es patético. Eso llama catolicismo liberal. O sea, de practicar tu fe en tu casita, en tu vida privada, tu vida íntima, pero cuando te juntás con amigos que no son católicos, que no son o que lo que fuera, yo me mimetizo con ellos. Entonces no me muestro como soy. Eso es una basura. Eso es una basura de actitud, digamos, ¿no? Por eso no se puede plantear, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Debe intentar tomar lo bueno de estas personas y al mismo tiempo evangelizarlas, porque si no lo hago, les hago un mal. Porque si Dios me la puso cerca a esa gente,
es por algo. Entonces, bueno, ¿y hasta qué punto? Bueno, ¿cuál es el límite, dirá uno? Bueno, el límite es no tergiversar ni prostituir los propios principios, ¿no? Ujú. Y a su vez intentar siempre, con la palabra y con el ejemplo, evangelizarlo y tomar lo bueno que puedan tener. Y no por eso es que uno quiera evangelizar al otro o que uno quiera trabajar con el otro en una causa común, no por eso significa que uno se vaya a estar prostituyendo o marxistando, si el otro Ujú. es marxista, o musulmanizando, ¿me explico? Ujú. O pensándose. Pero bueno, no todo el mundo lo entiende así. Sí, yo también, yo creo que está en lo correcto y al día de hoy trato de llevarlo de esa misma forma. Es decir, yo cuando invito a alguien de ese estilo a mi canal, muchas personas, no, pero ¿cómo es capaz de hablar con este tipo que se llama liberal? Pero yo veo que este tipo también va en contra de la ideología de género, es pro vida, bueno, etcétera. Entonces, pues yo digo que tenemos poquitas diferencias, sabemos que en el plano sustancial, en el fondo, uno puede encontrar el error, un error grandísimo, pero pues eso no quita de que en algunos casos sí podamos ser compañeros de batalla y compañeros de lucha, ¿sí? Pero no, hay gente que no lo entiende de esta forma y eso, mejor dicho, me dan duro. Pero bueno, le quiero agradecer a Eliana, a Juana, Arita Mani, que está en el chat. Ella pertenece a la comunidad de YouTube, por eso le apareció así el loguito al lado de su nombre. Le quiero agradecer por ahí a Patricio Lons, que es un viejo conocido del canal que lo he traído para hablar de muchos temas. Una persona también que admiro bastante. Y le agradezco a Alejandra Salgado. Eh, por el super chat, dice bendición, padre, saludos, Santi. Muy bien. Saludos a Bueno, todos. sí, hay muchas personas que pues en esta misma línea son muy críticos con uno, pero es que si uno se pusiera purista también, yo me doy cuenta que no hay forma de uno poder hacer política, sí, hacer política, porque por ejemplo el día de hoy yo intento buscar alguna opción política en Colombia que quiera hablar de Cristo en el plano político, que quiera llevar adelante, digamos, una opción más pura del Evangelio que sea provida, bueno, etcétera, pero no lo hay, simplemente no lo hay. Puedo encontrar, digamos, una opción dentro de, no sé, un candidato de derecha, pero hay una que otra cosa que no me gusta, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, uno, digamos, si uno quisiera hacer el juego político, tendría uno que como negociar en uno que otro aspecto. Yo diría que una de las pocas cosas que no se, en los que no se podría negociar es en el tema de la defensa de la vida, ¿no? Pero ya en el plano político o económico especialmente, sí se podría negociar en una que otra cosa. ¿Me es lícito ese tipo de cuestión, padre? Bueno, es que, a ver, hay distintos planos como de vuelta, vuelvo a Aristóteles, ¿no? Que el hombre es un zon político, es un animal político. Ujú. ¿Qué significa esto? Y esto siempre, cada vez que uno lo dice, tiene que explicarlo, porque si no la gente cree que cuando uno dice que el hombre es animal político, es que todo el mundo tiene que estar en un partido, en un comité, en un gremio, no, no, no. El hombre, dice Aristóteles, es muy sencillo, es un animal que se realiza en la polis, no se realiza en la sociedad. No es un animal que uno lo pare, la mamá lo pare y lo deja solo, empiezan como un pez, empieza a nadar y chao, empieza en el agua, en el mar, se acabó. No, no, uno tiene muchísimos años hasta que puede poco a poco independizarse, ¿no? Algunos no se independizan nunca de los padres, pero es un tema aparte ese, por inmaduro. Pero nos realizamos en una sociedad y por lo Ujú. tanto vamos utilizando, en el buen sentido de la palabra, de las virtudes, de los talentos y a su vez también aguantando los defectos y también así del prójimo, porque nos hacen crecer muchas veces en santidad, de los que tenemos en el ámbito social, ¿no? O sea, nadie está exento de la vida política. La vida política porque es la vida de la sociedad, salvo que, como de vuelta Aristóteles va a decir, la soledad o es para los dioses o es para las bestias, pero no es para Ujú. los hombres, ¿no? Por eso esa es una frase famosa de Aristóteles. Salvo que uno sea no sé, un cartujo, un ermitaño, bueno, entonces, bueno, es una vocación muy especial. Pero el resto de nosotros vivimos en sociedad y como tenemos que buscar un fin común, cuando muchas cosas se... Esa es una frase también de vuelta. Este es Santo Tomás citando a Aristóteles, ¿no? Cuando multa plural quantur ad unum, dice, cuando muchas cosas se dirigen hacia lo uno, oportot unum eorum sit sive regens, es necesario que algunas de ellas sean como si fueran regentes, et alias sive recta, y las otras cosas como regidas. Explico. Si estamos en un barco en el medio del mar y tenemos que dirigirnos
desde, no sé, desde las Islas Canarias hasta España, hasta la península, y bueno, hay un capitán de marineros. Bueno, en ese lugar que estamos todos de acuerdo en que tenemos que llegar a la península, alguien tiene que decir hacia dónde queda España. Si no tengo una brújula, no tengo un mapa, no tengo un Google Maps, bueno, ¿y quién es el capitán? Entonces, tiene que ser uno que rija y otro que sean regidos. Y así nos vamos manejando incluso en la vida de la polis. Bueno, cuando nos encontramos en un contexto como el actual, de una revolución literalmente con R mayúscula, ¿no? Una revolución, todo está dado vuelta, está dado vuelta. ¿Qué hay que hacer? ¿Una nueva revolución? No, no hay que hacer una nueva revolución, porque la revolución es dar vuelta al estado bueno de las cosas. Por eso, la famosa frase de José de Mestre, que una revolución, que una contrarrevolución no es una revolución contraria, sino que es hacer lo contrario de la revolución. Por eso hay que ser contrarrevolucionario en el ámbito, decimos ahora cultural, yo entiendo más amplio en el ámbito incluso espiritual, porque al final todo es una teológica. Bien, pero me encuentro con tipos que no piensan exactamente igual que yo. O sea, tienen falencias o tienen una formación distinta, que no, estrictamente hablando no entienden la contrarrevolución como debería ser. Primero, Dios nuestro Señor, ¿no? Primero que nada, los derechos de Dios, el respeto irrestricto por el proyecto de Dios, es ese, ¿no? Sino que tienen una concepción distinta, pero que quieren llegar de todas maneras a España o a la península o a ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, entonces podemos llevar un plan de alianza. Y ese plan de alianza, que nos lleva en una cierta contrarrevolución, no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero al menos ponernos de acuerdo para luchar en común en este punto. Bueno, a esto que estoy diciendo, ni más ni menos, lo pueden encontrar ustedes en un libro muy cortito, así, muy cortito, que yo recomiendo porque es fácil, es sencillo, es para una gente joven, que se llama así, Revolución y Contrarrevolución, escrito por alguien que no es, que justamente no puede ser tildado de progre, ni de liberal, ni nada de eso, que es el famosísimo Plinio Correa de Oliveira. Plinio Correa de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución. Y él habla ahí, él, justamente que es antiliberal a morir, antimarxista a morir, dice, claro, hay gente que en la contrarrevolución no es exactamente como nosotros, que piensa igual. De hecho, él lo llama así, los semi-contrarrevolucionarios. Pero son gente que uno puede aprovechar para hacer el bien y a su vez aprovechar para hacerle el bien a esa gente. Porque cuando uno se junta con gente que no tiene el mismo planteo que uno y uno, gracias a Dios, indignamente, pertenecemos a Cristo y bueno, queremos realmente expandir su reino, bueno, entonces también tenemos que intentar aprovechar esa posición para acercarlos a la verdad. Porque solamente al final de cuentas la verdad te hace libre y al final de cuentas sabemos que la verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad, dijo Jesús. No soy una verdad, fue lo más intolerante que existe, soy la verdad, digamos, ¿no? Bueno, por eso hay que intentar aprovecharlo de esto. Hay gente, como decís vos, que son más bien, qué sé yo, puristas o tuvieron una formación así o tuvieron mala experiencia de gente católica que se metió con marxistas o liberales y terminaron pésimo, que también está el riesgo, ¿no es cierto? Que a veces, bueno, está como más a la defensiva, le hablan de estas cosas y se pone con los pelos de punta. Pero bueno, o sea, siempre que uno va al fango, a veces algo se embarra, ¿qué va a hacer? Sí. Así es, así es. Padre, ¿usted tiene algún papa preferido? San Pedro, quizás. Parece que ¿Sí? sí, San Pedro, San Pío V, los grandes papas de la historia. Sí, Mm, sí, quizás sí. claro, no había pensado San Pedro, pero yo creo que es obvio, ¿no? Yo creo que mi naturaleza, según he podido ver la figura de San Pedro, es muy parecida en cuanto a la mía, ¿no? Que yo soy también como la parte en donde le dice a Jesús que, que él nunca lo va a negar, como que si le adelante le dice que no, no, yo nunca lo voy a negar, nunca lo voy a negar. Así mismo soy yo y después cuando uno está en ese momento, Ah, ya es totalmente diferente como porque uno se es acelerado, ¿no? mm, Y entonces yo cuando leí esa parte me sentí un poquito como identificado, ¿no? mm, No lo había tenido en mente. Me gusta muchísimo León 13 porque creo que en ese momento, cuando él empieza a escribir todas las encíclicas libertas, bueno, en la que se condena abiertamente el liberalismo, cuando condena también abiertamente el socialismo, que empieza, cuando saca también la primera encíclica social, que es la Rerum Novarum, ¿no? Desde allí, pues claro, me parece que es un punto de inflexión dentro de la propia iglesia, porque digo yo,
que un papa se pusiera a escribir en este momento sobre el tema social, el tema político y el tema económico, y hacerlo correctamente, ¿no? Hacerlo correctamente, o sea, hacerlo sin cometer, o sea, yo me pongo a leer eso y yo digo, esa es la posición católica, y, y haberlo hecho de esa forma, creo yo que estaba guiado por el Espíritu Santo, no podía ser de menos. Entonces me gusta muchísimo el Papa León XIII. Y padre, ¿y algún santo de su devoción? Yo tengo, sí, tengo algunos, dos por lo menos que son, les tengo mucha devoción y los he estudiado mucho y por distintos motivos los quiero mucho, digamos, ¿no? Y les pido mucho. Uno es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Eh, Obviamente uno dirá, padre, bueno, sí, gran Santo Tomás, usted la suma teológica, bueno, sí, sí, obviamente. Uno ha enseñado muchos años y sigo enseñando con las obras, no solamente con la suma teológica de Santo Tomás, pero yo también tengo mucha devoción por su vida. De hecho, hace 10 años, 12 años que vengo escribiendo una biografía de Santo Tomás, porque he leído varias, pero me gusta analizar la vida de santidad de Santo Tomás, porque él es santo no porque escribió la suma teológica, él es santo porque era santo, o sea, por su vida de santidad es espectacular. Y a su vez también San Felipe Neri. De él sí escribí un pequeño librito sobre las vidas y anécdotas de San Felipe Neri, porque es un santo que no se tomaba este mundo en serio. O sea, que se reía de todo, principalmente y empezando por él mismo, ¿no? Es el santo del buen humor, de la humildad, el enemigo de la vanidad, o sea, de la vanagloria, eh, bueno, de las buenas correcciones, a su vez un gran confesor, un tipo, pero genial, 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 que no muy, bueno, a uno quizás si nunca leyó una vida y no tiene tiempo, a menos véase la película de Prefiero el Paraíso, que hizo la RAI, hace como, no sé, como 10 años, quizás más o menos, o 8 años, en dos partes. Muy buena la vida de San Felipe Neri. Excelente. Por ahí estaba viendo también la de San Ezequiel Moreno, que supuestamente es el santo de los que padecen cáncer, ¿no? No me Sí, parece bueno. sí, a San Ezequiel Moreno Díaz se le pide, no sé por qué la historia, honestamente, por qué se le pide por los pacientes oncológicos, pero por las dudas, los que no estaban al principio, es el santo que en su tumba pidió ser enterrado y en su velatorio, con esa frase, ¿no? El liberalismo es pecado. Es un santo de fines de 1800, ¿no? Español, pero que fue obispo en Colombia, en Pasto. Excelente. Aquí en Colombia también tenemos otro santo que se llama San Pedro Claver, no sé si lo conoce, padre. Sí, claro, claro, o sea, de los esclavos. El de los esclavos. Eso Claro. también nos ayuda, por ejemplo, para poder responder en esa época de que se estaba viviendo la violencia en Estados Unidos por lo de Black Lives Matter, por lo de George Floyd, etcétera. Y a mí siempre se me venía a la mente San Pedro Claver, ¿no? Que yo digo que a diferencia de Norteamérica, ¿sí? Aquí teníamos un santo que llevó adelante todo su apostolado, ¿no? En defensa de los negros, en defensa de los afrodescendientes que eran en ese momento esclavizados, ¿no? Sí, Y esclavizados especialmente por alemanes y por otros que llegaban aquí, ¿no? Que eran los que surtían, digamos, a España de esclavos, ¿no? Que eso también es como otra leyenda negra que yo veo que hay en contra de España y de la Iglesia Católica. Padre, una pregunta, ya que estamos hablando de este tema, y ya última cosa para dejarlo ir. ¿Usted cree que la leyenda negra como tal es porque se quería ir en su momento en contra de España porque era el imperio? O en el fondo se encontraba, digamos, como esa necesidad de ir en contra de Roma? Porque yo he visto que, digamos, la tesis de María Elvira Roca Barea, que escribió Imperio, Fobia y Leyenda Negra, pues ella dice que se crea esta leyenda es porque España era el imperio, ¿no? Del momento. Entonces, como no se podía luchar en contra del imperio, pues se crea una leyenda, ¿no? O sea, una batalla como cultural en contra de España, ¿sí? Pero he visto que también otras personas que han estudiado la leyenda negra dicen que en el fondo no estaba ir en contra de España, o sea, se iba en contra de España porque España era el escudo y la espada de Roma, pero que en el fondo se quería ir, era en contra de Roma porque pues era una lucha teológica, no de fondo, ¿no? Ellos tenían pues su protestantismo, tenían a Lutero y en Inglaterra tenían a Enrique VIII, ¿no? Con la iglesia que ellos mismos fundan.
Y entonces, claro, por eso necesitaban ir como en contra de eso. ¿Era más algo político, era algo más teológico? ¿Usted qué cree? A ver, yo he leído el libro de María Elvira Roca Barea, lo tengo, lo reseñé, de hecho, me escribí con ella. Ella parte de un principio que, bueno, es lo que le falta a ella, me parece, fuera de su buena formación desde el punto de vista historiográfico. Ella Buenísimo, ¿no? sí, sí, pero ella se declara como agnóstica, directamente agnóstica, ¿no? Lo dice claramente en el libro más de una vez a propósito. Yo al principio pensaba que era una posición que ella tomaba para que para una especie de captatio benevolencia, captar la benevolencia del lector. Bueno, yo no soy católica, pero voy a defender a España, ¿no? Pero no, a lo largo después del libro, ella se nota que tiene algunas ideas que no digo que sean anticatólicas en absoluto, pero sí un poco agnósticas o que no entiende del todo algunos conceptos. Yo los marqué en su momento, bueno, en fin, pero igual, obviamente, sumando y restando, el libro es bueno, muy bueno. Y la pregunta, creo que en sí la pregunta, como muchas otras preguntas, uno a veces dice, bueno, ¿a usted le parece que fue esto o fue esto otro? Es que no siempre cuando uno tiene que dar una respuesta es out, o sea, es o esto o lo otro. A veces es es esto y también esto otro. ¿Por qué digo esto? Porque en el pleno siglo XVI, puntualmente en 1500, la gran defensora y la gran promotora de la de la mal llamada contrarreforma, pero porque la reforma no fue una reforma, fue una revolución, ¿no? La protestante. Pero la gran promotora y defensora de la contrarreforma católica era España. O sea, por eso se ataca tanto también incluso al Papa Borgia, que a pesar de haber tenido mala vida él como cardenal y todo, después fue el gran defensor de la Iglesia, o sea, desde el punto de vista doctrinal, el gran Papa de la conquista de América, fue Rodrigo de Borja, fue Alejandro VI, el que le entrega la bula famosa Intercheta de Primera y Segunda, que le concede la evangelización y la propiedad del dominio a los reyes católicos aquí en América. Por lo tanto, a la pregunta, ¿usted cree que se atacaba nada más que a el imperio español o también al fondo, o se atacaba a la iglesia? Es que me parece que la pregunta ahí tiene una fisura. España era la iglesia en ese momento, o la iglesia era España. O sea, así como Belloc va a decir que Europa es la fe y la fe es Europa, en ese momento, el imperio que no se ponía el sol, finalmente, que era el más grande de todos los siglos, más que los romanos, más que no sé, el imperio egipcio, el imperio español, ¿no? El gran Carlos V, era la porta estandarte de la fe católica. O sea, no se ponía el sol y era la misma fe en Filipinas que en Colombia, que en Alaska donde fuera. O sea, sacando la parte de los estados, de los cuáqueros, digamos, de los primeros protestantes de Estados Unidos. Pero España era la porta estandarte de la fe católica. Y la fe católica estaba, digamos, nucleada en el imperio, ¿no? Era la gran fusión, la gran fusión. Por lo tanto, atacar con la leyenda negra era atacar tanto al imperio, o sea, tanto a España, como a la iglesia. Y uno se da cuenta a quién beneficiaba y quién lo hacía. ¿Quiénes eran? Eran los protestantes. ¿Y por qué? Por un doble motivo. Porque querían beneficiar, por un lado, a las potencias que se hacían colonias de los protestantes, y por otro lado, para quedarse con sus tierras. Entonces, esto es algo concreto. No te olvides que la leyenda negra motivó a una cosa, esto lo quiero decir por las dudas si uno no lo conoce, que motivó algo único en la historia. La leyenda negra antiespañola motivó que Carlos V, escrupuloso en conciencia como él era, detuviese la conquista. Yo desafío a cualquiera públicamente que me diga en qué momento de la historia un emperador con el poder de Carlos V hubiese dicho, un momentito, señores, yo no sé si lo que estamos haciendo en América está bien o está mal, así que detengamos por el momento la conquista. Debatamos si está bien o no lo que estamos haciendo. ¿Cómo se llamó esto en la historia? La controversia de Valladolid, De ¿no? Valladolid. 1550-1552. Ginés de Sepúlveda por un lado, Y Bartolomé. el loco Bartolomé de las Casas por otro, patibulario, enfermo, mitómano. Bueno, pero fuera de lo anecdótico, el punto es
España frenó la conquista. 2 años. No se avanza. Momentito, no se avanza. Y hacemos un examen de conciencia político. Si nos equivocamos, retiramos todas las tropas de lo que hoy llamamos América. Y si estamos en lo cierto, seguimos adelante. Por eso, atacar en concreto, porque, a ver, y termino con esto. Al final de cuentas, siempre, toda guerra, toda batalla, en el fondo es teológica más que política. Es lo del Andonoso Cortés, ¿no? O sea, Sí, no sé. al fondo hay un problema porque ¿cuál es el punto de partida desde el cual nosotros salimos? Y en el caso de España con la fe católica, y por eso también al día de hoy tanto se ha ensañado el demonio con España, porque no le perdona nunca, no le perdona nunca, y nunca le va a perdonar lo que hizo España en América. Y dice que todavía esa enemistad en contra de España y esa lucha en contra de España sigue hasta nuestros días. O sea, intentan disolver a España hasta culturalmente, y actualmente también tiene problemas políticos dentro, que esa secesión, porque yo digo que lo que hubo aquí en América después de la balcanización del Imperio Español es una secesión, ¿no? Es una secesión constante, y allí en España también se vive con el problema de Cataluña y bueno, todo esto, ¿no? Que pareciera como que España está en constante vilipendio en sí mismo, porque por fuera también hay como esa intención por acabar con España. Yo digo que España totalmente unida sería pues muy fuerte, tendría algo que decir en el plano geopolítico. China, China, China lo Sí, sabe bien, Estados Unidos lo sabe bien y todos lo saben bien, ¿no? sí, Santiago, pero no, esto excede el ámbito geográfico. O sea, lo que intenta destruirse más que España, así como algo, ¿cómo llamaron los papas a la cristiandad? Cuando la filosofía del evangelio gobernaba los estados, ¿no? Bien, lo que se intenta destruir más que España, el pedacito de tierra, ¿no? Te diría más, es lo que se acuñó con un nombre, un término muy hermoso que se llama la hispanidad. Por eso no solamente España, que está en Europa hoy por hoy, geográficamente hablando, sino todo lo que fue España, todo lo que es la hispanidad. Y es por eso que el demonio se ha metido tanto, no solamente con la división de Cataluña, sino también incluso en nuestros países hispanoamericanos. Porque lo que se quiere romper de fondo es eso que España logró desangrándose y bautizándonos a nosotros. Porque no hay que olvidarse que esto era un continente que no conocía a Cristo, ¿no? Que no tenía una lengua común, que no conocía nada de la vida eterna, como la entendemos, como la ha revelado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién nos dio todo eso? España. Por eso se intenta romper no solamente España en cuanto a país hoy por hoy, 2021, sino a todos nosotros, a este continente hispanoamericano que, como decía Rubén Darío, todavía habla en español y todavía reza a Jesucristo, ¿no? O sea, la idea de hispanidad misma, y a su vez lo que está de fondo, que es la idea de cristiandad, ¿no? Padre, ¿y usted qué respondería, por ejemplo, a esa idea de que existe una leyenda rosa para intentar adornar y mostrar solamente eso como algo sistemático? Es decir, en donde supuestamente se ha gestado desde España, desde como último rezago de votaron un sistema, ¿no? En donde se supone que íbamos a mostrar solamente las cosas buenas y ocultar las cosas malas. Ese tipo de leyenda existe. Bueno, no, por lo menos, o sea, de existir seguramente debe existir, porque hay gente que puede mentir para un lado, puede mentir para otro. Uno tiene que buscar tratar de llegar a esa certeza que hablamos al principio, esa certeza moral que te da la historia por medio de las fuentes. Ahora, lo cierto es que no fue el hábito, no fue lo habitual cuando comenzó la leyenda, esto que llamamos la leyenda negra antiespañola. Lo primero que, reitero, lo primero que hicieron no fue intentar defenderse, sino, al contrario, frenaron la conquista. O sea, si uno puede acusar de algo a Carlos V, fue de haber sido demasiado crédulo con un tipo patibulario como fue Fray Bartolomé de las Casas. O sea, no escribió un libro para refutar desde la corona o desde el imperio a Fray Bartolomé, sino que le creyeron. O sea, no fue lo que sucedió históricamente. Pero también hacía parte como el respeto que tenían los funcionarios políticos, los políticos en su momento, por llamarlo de alguna forma, hacia la curia, ¿no? Es por eso que cuando usted mencionaba el ejemplo de Hernán Cortés y sus vasallos, ¿no? Supuestamente veían a un sacerdote para darle ese ejemplo a todos los indígenas, ¿no? Que le besaban los pies para darle ejemplo a todos los indígenas. Esa fue la primera clase de catecismo que hubo en el continente americano. Cuando llegan los primeros frailes a evangelizar, ¿no?
descalzos, con los hábitos destruidos, harapientos. Venían, obviamente, de España, vía Cuba, y cuando llega, la primera cosa que hace Cortés, se baja del caballo con su armadura, ¿no? Se hinca, rodilla en tierra y besa el hábito, el manto, el hábito del primer fraile que se encontró. Entonces, bueno, los indios que no entendían nada y pensaban que Cortés era una especie de dios o semidios venido del cielo con esas armaduras, con la barba, con las Montado en arcabuces, caballo. montado en caballo, no conocían el animal. Dijeron, bueno, si se hinca en tierra para besarle el hábito a este otro debe ser este. Bueno, esa fue la primera lección de catecismo que se dio en el continente. Increíble, increíble. Bueno, yo animo a todas las personas que nos están viendo en este momento y que vayan a ver este directo que va a quedar publicado en mi canal de YouTube, que sigan al padre Javier Oliveira Rabasi en su canal, que no te la cuenten, que yo digo, me suscribí cuando tenía 3.000 suscriptores, imagínense eso hace cuánto fue, al día de hoy es un canal de 170.000 suscriptores, y yo le tenía poca fe, si le soy sincero, porque yo dije, el mensaje que está llevando el padre al mundo es un mensaje muy controvertido, pero al parecer hay mucha gente que está, pues, como de este lado. Uno creería que no, pero sí. Y el ejemplo está en el canal del padrecito Javier Olivera Rabasi, que yo fue uno de los primeros y me alegro y tengo la dicha de decírselo aquí enfrente. Bueno, qué poca fe que me tenías. Sí, le soy sincero, le tenía poca fe. Yo dije, no, es que por ahí hasta veía que usted publicaba videos de Miguel Ayuso, pero solo, o sea, no o sea, como que usted utilizaba su canal, no solamente para dar su opinión, sino como también como para mostrar a otras personas, pero sin nada más, ¿no? No es como el mío que yo invito a alguien, le doy espacio, pero obviamente yo estoy aquí comentando que las preguntas, que esto, aquello y lo otro. Era un canal como más divulgativo, pero como que yo no le veía algo más formal, ¿no? Entonces yo por eso no le tenía tanta fe. Cuando veo que ese canal ya sí, cuando es que la 100.000 suscriptores, no sé si tiene placa de YouTube. O sea, a mí me sorprendió fue cuando la colaboración con Miklos, con Miklos, que yo digo que Miklos que llegó a 100.000. Y no es que el padre Javier Olivera ya haya llegado antes a los 100.000. Y yo, pero aquí, ¿qué pasó? Yo, ¿en qué momento? Sí, bueno, son cosas esas ironías de la vida, ¿no? Sí, claro, pero a mí me alegra muchísimo eso porque eso quiere decir que hay personas que están sedientas de verdad y yo siempre, mira, aquí alguien me colaboró, el que no te la cuente en Gran Canal, aunque yo ya lo tenía aquí para que lo sigan. Y también recomendar, pues que sigan el curso, casi que todo lo que yo he aprendido, aunque también he aprendido por mi cuenta, es directamente inscribiéndome al curso del padre Javier Oliveira Rabasi. Yo he tenido como la osadía de también crearme un curso sobre hispanidad que lo vamos a sacar pronto en mi canal de YouTube, junto con Pablo Muñoz Iturreta y Cristian Rodrigo Iturralde y Mamela Fía. Yo vamos a estar ahí hablando de este tema que a mí desde lo más profundo de mi corazón siempre me ha gustado. Cada 12 de octubre, Día de la Raza, a mí me gusta llamarlo Día de la Hispanidad, siempre tiro la casa por la ventana en mi canal de YouTube. Siempre lo he celebrado por lo alto. Hace un año, creo que fue específicamente, me publiqué un video grabado en la calle a 2 cámaras y todo. Me he dicho, coloqué todos mis pocos recursos a funcionar en favor de la causa. Y allí, bueno, en ese momento vivía en otra casa, en un pueblito cerca de Bogotá, y resulta que había un mural gigante en donde llegaba como un mural muy bonito, era muy bonito. Y resulta que allí estaban como la figura de los españoles, estaban como los chipchas, que son los indígenas de Colombia y como de toda esta parte de allí, y les estaban como, o sea, es una pintura muy bonita, estaban como negociando, y a mí me parece muy bacano, y ahí justo yo dije, yo cuando vi ese mural, yo dije, yo aquí tengo que hacer un video aprovechando que estoy acá, y hice un video muy bacano, metí pues los pocos recursos, y el video quedó bacano, está montado en mi canal de YouTube, ahí lo pueden ver. Padrecito, le agradezco muchísimo por su atención, por su tiempo, no le quito más, y espero que esta colaboración no sea la última, ¿oyó? Bueno, muchas gracias por todo, por la invitación y por la conversación. Que Dios los bendiga mucho, especialmente a la gente amiga de Colombia. Amén. Listo, padre, nos estamos hablando.